Algunas de las aperturas clásicas del ajedrez han sido refutadas por Stockfish. Hoy vamos a ver 8 aperturas, empezando desde las más populares a nivel de aficionados. El Gambito de Englund, primero que todo. En su momento esta era considerada una apertura arriesgada, no tan sólida, pero el problema es que Stockfish definitivamente nos dice que pierde para las negras. Y vamos a ver la variante hasta el final. En este punto las negras están atacando el peón central, las blancas lo defienden una vez más. Ahora dama b4 jaque, ataque doble y el alfil viene atrás. Y ahora la dama ataca la torre de la esquina, esperando que las blancas jueguen alfil c3, con el caso pierde al jugar alfil b4. Esto era lo que las negras esperaban. Sin embargo, el movimiento correcto para las blancas es caballo c3, y en este punto es que en el pasado se consideraba que esto todavía era jugable, con alfil después de alfil b4. Que bueno, que esto no estaba a lo mejor para las negras, pero era jugable. Stockfish, sin embargo, ha dicho que no, las negras pierden. Y vamos a ver cómo primero con la torre atacando aquí, luego caballo d5. Y aquí es donde las cosas empiezan a dar un giro. Se golpea en c7, se da un intercambio de alfiles, hay que seguir protegiendo c7. Bueno, primero se amenaza la torre, por ejemplo. Parece ventajoso para las negras, pero se mueve la torre al centro y sigue el mismo problema de cómo defender c7. Las negras van a tener que hacerlo con su rey, si no pues vamos a capturar este peón, ataque doble y tomamos la torre. Entonces el rey se mueve allí y en este punto hay diferentes formas de ganar. Una de estas, caballo g5, donde los caballos se vuelven locos aquí. Amenaza en f7, ahora el ataque doble por el otro lado para tomar la otra torre, y si las negras se protegen con su caballo desde aquí, parece todo muy bueno hasta que vemos dama c3, movimiento donde las negras ya tienen tantas amenazas que no pueden aguantar. Por ejemplo, f6 se juega aquí, sacrificio de este caballo, decíamos que los caballos se vuelven locos, y después de esto otro sacrificio por acá del otro caballo para rematar con mate de torre. La segunda apertura es rara vez usada por los profesionales, pero sí popular entre los aficionados. La defensa Marshall, usada por el campeón Frank Marshall en su momento, campeón de Estados Unidos, y es muy truquera porque parece que las blancas pueden ganar ventaja avanzando su peón aquí. Este movimiento resulta ser impreciso porque parece una buena idea tomar espacio y ganar tiempo, pero el caballo va a f6, golpea al peón y después de caballo c3 juegan e5 y aparecen un montón de variantes truqueras. Hay que ser muy preciso para no quedar en desventaja. Sin embargo, Stockfish nos dice que el mejor movimiento para las blancas es caballo f3, que anula la idea de e5. Y así ya no hay forma de que las negras impidan que juguemos e4 en la siguiente jugada, ni siquiera con este alfil. Por ejemplo, aquí se jugaría caballo d2 y se amenaza el mismo e4. Y pues, si juegan por ejemplo e6, entonces e4 también se hicieran otro movimiento. Y tenemos una situación cómoda donde ahora sí podemos defender con caballo c3 y tenemos protegido e5. Si nos juegan por ejemplo alfil b4, pues buscando alguna idea de contraataque, jugamos alfil d3 y esto termina en contra de las negras. Si enrocan ahora, por ejemplo, directamente han dejado a su rey vulnerable, jugamos e5, expulsamos al caballo y tenemos para ganar la partida con el sacrificio griego. Sacrificando el alfil, caballo g5, jaque, el rey va atrás, dama h5 y tenemos ya para rematar con jaque mate. Aunque la torre se mueva, pues podemos capturar allí también. Y ganamos la partida. Más aún, la computadora, gracias a su poder, nos puede calcular la línea hasta el final. Y es que si las negras quieren retrasar lo inevitable, pueden sacrificar su dama aquí. Y ahora hay una esperanza en tomar aquí en c3, luego en tomar con el alfil y ganar material a cambio. Temporalmente parece que las negras consiguen recuperarse algo, pero se gana la partida con alfil f6. Donde simplemente el rey negro ha quedado indefenso, vulnerable, y nuestro peón reemplaza al alfil y la dama se mete por g7 para el jaque mate. Aquí le cerramos la ruta de escape al rey y damos el jaque mate. Y estamos hablando de aperturas un poco sospechosas, pero populares a nivel de aficionados. Pero ahora hablemos de algo más interesante y sorpresivo, de la defensa Benoni, usada por Fischer en su match contra Spassky, siempre considerada una apertura interesante y buena para las negras, pero hoy en día Stockfish dice que las blancas ganan.
Bueno, ¿cómo llega a esa conclusión? En esta posición las blancas normalmente siguen con caballo F3 y continúa el desarrollo de parte y parte y tenemos una partida normal. Sin embargo, Stockfish nos recomienda F4 y da a las blancas una ventaja ganadora, porque después de alfil G7, el siguiente movimiento, bueno, no es E5 todavía, sino alfil B5 primero, ganando un tiempo para el desarrollo y después de que se protejan de alguna forma, E5. Y todas estas variantes, aunque se conocían antes, se consideraban de doble filo y todavía jugables. Las blancas se extienden demasiado con sus peones por atacar y bueno, las negras tienen que hacer una posición complicada. Pero las computadoras han calculado todo esto tanto que ya saben qué ocurre al final. Entonces, después de E5 se da un intercambio, se ataca el caballo. Y el caballo tiene que moverse a algún lado. Y no hay una casilla que le convenga hacia adelante. Incluso si se mete aquí, la tomamos con la dama directamente porque el alfil negro está clavado, no puede tomar nuestra dama. Por lo tanto, este caballo, si no quiere ir atrás, va a ir a H5, la única casilla que le queda. Y lo correcto no es intercambiar alfiles todavía para nosotros, que ayudaríamos a las negras a desarrollar alguna de sus piezas, sino jugar caballo F3, protegiendo el peón central, desarrollando el caballo, y después de que las negras se enroquen, una nota general. Por supuesto que las negras podrían jugar de alguna forma pasiva, defensiva, evitar el desastre inmediato, pero de todas formas terminaríamos con una ventaja posicional, un centro fuerte, las negras tendrían posición restringida y sin contrajuego. No es lo que las negras quieren. Caballo, bueno, intercambio en D7 y aquí algo en contrajuego, pero viene G4 y el caballo que estaba en el borde ha quedado atrapado. F4 lo tenemos controlado con nuestro alfil y no hay casillas para este caballo. Se pueden dar ya después algunos intercambios por aquí y aunque nuestro rey se ve expuesto, las negras no tienen cómo atacarlo. Stockfish nos enseña que esto no es más que un jaque, el rey se puede esconder en G2, alfil F4, torre F1 y aunque el rey esté expuesto, las computadoras nos enseñan que un rey expuesto no es problema si tienes piezas activas, porque no va a haber forma de que tu oponente te ataque. Aquí en cambio dentro de poco las blancas estarán atacando y deberían ganar. Por cierto, hoy solo estamos hablando de las aperturas para las negras refutadas por las computadoras, o sea, para ganar con blancas. Y si te llama la atención este tema, dale un like gigante a esto y haremos la continuación ahora de las aperturas blancas refutadas. El siguiente gambito truquero refutado por Stockfish es el llamado Bush Gas, donde se cede el peón central para entrar con la dama por aquí y atacar en F2, amenazando simplemente un mate pastor. Pero es más que eso. Esto tiene una variante por aquí que se juega dama F3 protegiendo F2 y atacando F7. Y después de que las negras jueguen F5, si se toma a la ligera en F5 con la dama, sigue caballo H6 atacando a la dama. Dama que a la vez debe seguir protegiendo F2, entonces va a F3. Pero las negras juegan torre F8 y las blancas están perdidas. En el pasado esto se consideraba muy truquero, pero las negras pierden, Stockfish nos lo dice, jugando D4 con las blancas, sacrificando el peón en E4 y ahora cubriéndonos con alfil E3. El alfil tiene que retroceder y luego se juega caballo D2. Movimiento muy preciso sugerido por la computadora, un humano jugaría C3 seguramente, pero caballo D2 es más preciso, atacando a la dama tiene que moverse y ahora alfil C4 ataca en F7 junto al caballo. No se le da tiempo a las negras de reagruparse. Y no hay defensa para este peón. Vamos a tomar allí con caballo para tomar la torre o con alfil para molestar al rey. Si tratan de proteger con su caballo, hay otro movimiento que es bestial. G4, que toma por sorpresa a tu oponente porque parece que no hay razón para este movimiento, pero es que si vemos la dama solo tiene esta casilla, sigue el peón a G5, ataque doble y una de las dos piezas se pierde. Debería ser el caballo y después de eso siguen más amenazas, la devastación total. La siguiente variante es extremadamente común en internet, donde las negras van con el caballo a D4, la trampa de Blackburn, y si aceptas ese peón te meten dama G4 con un gran contrajuego. Si no sabes qué hacer aquí vas a perder la partida en pocas jugadas. Por supuesto que es fácil evitar la trampa simplemente haciendo cualquier movimiento normal como puede ser enrocar, pero la computadora nos dice que no queremos solo saltarnos la trampa, sino ganar la partida para castigar a nuestro oponente sin misericordia. Entonces intercambiamos en D4 y enrocamos. Y en este punto
las negras encuentran un poco difícil completar su desarrollo. Por ejemplo, mover su caballo aquí es incómodo por el avance E5. Y entonces la mayoría no va a hacer eso, sino que intentará poner su alfil en juego, por ejemplo aquí. Pero ahí entra alfil por F7 y luego dama H5. Recuperamos el alfil con interés. Lo más jugado por las negras es entonces D6, evitando que juguemos E5 para poder jugar su caballo F6, pero ahora seguimos atacando en cada jugada, sin dar tiempo a las negras de que se desarrollen. En lugar de un D3 que sería normal, se juega C3. Y después de esto, otro interesante movimiento que es dama B3. Un ataque sorpresivo y rápido sobre F7 y desde ahí al rey y al caballo también. Entonces lo defienden y luego si recapturamos en C3 amenazando saltar con el caballo a D5. Ahora en caballo F6 y el avance del peón a D4. Y las negras no tienen tiempo para completar su desarrollo. Si juegan aquí para el fianchetto, jugamos alfil G5, vamos a saltar con el caballo a D5 y a jugar E5. Si juegan H6, caballo D5, ya sobrecarga el caballo. Si en cambio juegan alfil G7, el avance de 5 también es ganador. Tenemos clavado al caballo. Si se da un intercambio y la dama toma, tenemos torre de 1 y con esta clavada tomamos la dama y ganamos la partida. Ahora tenemos algo que es toda una sorpresa. La apertura es la defensa india de rey. ¿Y por qué es una sorpresa? Bueno, es que es una sorpresa tenerla en este video, porque es una apertura favorita, ha sido de Kasparov, de Fischer y de todos los grandes jugadores, pero resulta que los profesionales modernos en los últimos años, si lo observas bien, nunca la han vuelto a usar. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que lo mismo, las computadoras han mostrado cómo no tanto refutar del todo la apertura, pero así hacer muy inconveniente el juego para las negras, incomodar. Por ejemplo, jugando H3 aquí y luego con caballo F3. La idea es que las blancas ganan espacio en el centro y lo que tienen que hacer es simplemente anular el contrajuego de las negras. Así se quedan con ventaja decisiva posicional. Por ejemplo, aquí se hace el avance en el medio del tablero, cerrando la posición e incomodando a las negras, siempre anulando su contrajuego. Por ejemplo, si aquí se hace la 5 para pasar el caballo por acá en esta maniobra típica y conseguirle una mejor casilla, en lugar de jugar un alfil de 2 o cosas así tan simples, se juega el interesante G4, que inicialmente se ve como un error de principiante. En lugar de desarrollar, vas debilitando la posición de tu rey o haces algo absurdo con un peón allí. Pero esto es un movimiento profundamente posicional, porque si piensas en esta posición, cuál es el plan de las negras, entonces veremos unas ideas. Por ejemplo, aquí, digamos, jugando alfil de 2, no juegan caballo H5 y este caballo viene a F4. Además, se va a hacer el avance del peón a F5. Las negras se van a expandir y atacar por el flanco de rey. Cuando se juega, en cambio, G4, se anula esta idea por completo. El caballo ya no puede ir a H5 e incluso aunque vaya atrás, por ejemplo, jugar F5 se dificulta para las negras, ya que se abriría la columna G en este caso y serían las blancas quienes aprovecharían esto. Por lo tanto, las negras van a tener que hacer algo más. Por ejemplo, si mueven su caballo por allí, para presionar el peón central, el E4, entonces se juega el alfil E3 y se completa el desarrollo y ahora se juega caballo D2. Y aunque tampoco se puede decir que las blancas estén ganando acá, pues ya es un poco exagerado, pero sí se dificulta bastante para las negras jugar esta posición, porque las blancas tienen muchas ventajas posicionales, hay más espacio, pero los peones centrales muy bien, el peón D5, el alfil en G7 está muerto allí donde está y es difícil activarlo, y no hay un plan claro de juego para las negras. Mientras tanto, las blancas pueden completar su desarrollo y luego decidir qué hacer, si atacar por el flanco de rey o por el flanco de dama. Para las negras es difícil encontrar cualquier plan, y todas las ventajas estas combinadas harán difícil para las negras jugar. Y es por eso que prácticamente los profesionales han abandonado esta apertura. Por cierto que entender estos principios posicionales puede parecer complicado, pero en realidad no lo es tanto. Son un grupo de reglas importantes de pensamiento, principios le llamo yo, que te convierten en un jugador fuerte porque te permiten entender cualquier posición y jugar de forma consistente. No es el tema de este video, pero tenemos cursos especiales completos que te ayudan a entender todo y a progresar de forma sólida y consistente. Empieza por estudiar la clase maestra. La siguiente apertura refutada por las computadoras es el Gambito Budapest, también muy popular en internet. Después de que el caballo va a E4, hay diferentes opciones aquí
de donde las blancas pueden escoger, desarrollar los caballos, jugar E3, jugar la dama, pero la computadora nos dice que lo mejor es jugar A3, movimiento extraño, pero que evita el alfil B4 jaque, que es una de las principales ideas de ataque de las negras. Ahora las negras seguirían con D6 ofreciendo un intercambio de peones que nosotros no hacemos porque ayudaríamos, tomarás si te arrepentirás, ayudaríamos a desarrollar su alfil. Y en cambio jugamos ahora sí un dama C2, movimiento muy preciso atacando al caballo, que no tiene buenas casillas de retroceso, nuestro peón le quita F6. Y entonces volver atrás no se ve bien. Tienen un peón menos y tienen que justificar el sacrificio, entonces juegan alfil F5, mirando con rayos X a nuestra dama y preparando algún ataque descubierto. La computadora, sin embargo, nos dice que juguemos caballo C3, atacando por segunda vez a este caballo, y no hay forma de que las negras puedan aprovechar esto. Bueno, si se va el caballo, tomamos el alfil. Y tienen que hacer algo. Entonces intentan su sacrificio, su ataque descubierto y toman nuestra torre. Al final de esto, este caballo, bueno, han conseguido ventaja material, pero ese caballo no va a salir de allí. Caballo F3 jugamos y luego después de unos momentos de desarrollo vamos a jugar alfil G2 y a tomar este caballo. Tendremos dos piezas por la torre. Si se da un intercambio aquí en E5, ahora damos un jaque. Y después de que las negras se cubran, ahora tenemos dama D5, un inusual ataque doble, atacando ese caballo que quedó encerrado, pero también atacando en la casilla B7 para molestar a la torre. Si el caballo se vende por este peón, pues que espera que recapturemos de inmediato, primero podemos tomar en B7, amenazar a la torre, y después de que esta torre se mueva, pues ahí sí tomaremos el caballo. Después de todo esto, tenemos una partida prácticamente ganada, dos piezas menores por la torre y diferentes amenazas. Por ejemplo, el caballo saltando a D5 para atacar a la dama y en C7, un alfil por G2, un alfil atacando en C7, la dama por C6. Tenemos de todo acá. Y la última apertura refutada por las computadoras de este video es la defensa escandinava. Bueno, no es que esté completamente refutada, eso es exagerado decir, a nivel de aficionados es perfectamente jugable, pero ¿cuál es la idea? Bueno, que tomamos aquí, si las negras capturan, jugamos caballo C3 y ganamos un tiempo atacando a esta dama. Esto es ventajoso para las blancas, por lo tanto los profesionales prefieren jugar caballo F6 y tomar el peón con el caballo, así no exponer su dama. Entonces las blancas ven que tienen que ceder ese peón, juegan D4, permiten que se capture el peón central para jugar luego C4 y ganar un tiempo también acá expulsando al caballo. Con esto se consigue una posición superior. Entonces las negras ahora como alternativa a esto juegan alfil G4 y atacando rápidamente a la dama para conseguir iniciativa, y esto es muy interesante porque si las blancas se quieren quedar con el peón extra, entonces van a atacar aquí con F3. El alfil va a F5 y ahora hay unas variantes complejas como por ejemplo jugar C4 que tiene unas posiciones muy interesantes, pero la computadora nos sugiere jugar G4, muy contraintuitivo porque estamos descubriendo más nuestro rey, y ahora sí jugar C4. Y las blancas solo han hecho movimientos con peones, que es muy extraño. Si no juegan E6, otro movimiento muy preciso aquí no es tomar, porque pues esto permite que se desarrolle el caballo a C6, nos ataquen aquí en D4 y también saltar el caballo por B4 es posible, así que no es eso lo que nosotros queremos. Jugamos caballo C3 en cambio, y ahora jugamos G5 atacando al caballo. Esta era la idea de este avance del peón G. Acercarnos a este y este caballo, pues a dónde va, vemos, y que si va por ejemplo a H5, la otra sorpresa es que no hacemos nada en D5, sino que seguimos avanzando a F4. Un avance difícil de comprender, pero es que prácticamente después de cualquier cosa, como puede ser alfil B4, damos un paso más a F5 y ganamos una pieza. Ningún humano normalmente avanzaría estos peones así, pero con esto pues estamos ganando acá. Simplemente el alfil toma acá, pues iba a ser capturado y tomamos el caballo. Las blancas tienen una pieza de más y aunque el rey está un poco expuesto, la computadora dice que no es nada serio. Nos pueden dar un jaque, pero no hay nada más, y después de esto las negras ya no pueden generar ningún ataque. El peón todavía está colgando, se da un intercambio en C4 y ahora estamos atacando en F7. Tenemos una pieza de más. Y esperando que te haya gustado el tema de este video, si quieres la continuación ahora desde el otro lado, escribe en los comentarios.